Cantares Jaliscienses los recomienda. Hay tamales calientitos. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un placer poder platicar con todos ustedes el día de hoy aquí en Tocando lo Divino, en esta noche de miércoles. Ahora les vamos a presentar una nueva colaboradora. Ella es, pues ya tiene doctorado, le iba a decir maestra, pero no, es doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto, que es especialista en historia, en arquitectura, y nos va a platicar sobre un tema muy interesante, sobre lo que pues es en el pasado de estas pues órdenes o congregaciones en los hospitales, es decir, que estuvieron trabajando en los hospitales y que estuvieron atendiendo. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas noches, Karina, muchas gracias, y bueno, creo que el tema es interesante, ojalá les guste. Claro que sí, va a ser muy bueno. Vamos a hacer una recapitulación porque bueno, ya lo habíamos tocado anteriormente, pero como este tema pues es nuevo para todos los que nos escuchan, vamos a casi a retomarlo de ceros y pues vamos a ir desde el pasado hasta lo más presente que podamos. No sin antes, si me permites, vamos a mencionar los regalos que tengo para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, que son estos dos libros. Pues ya usted recordará, se acerca el Día del Amor y la Amistad, entonces a lo mejor muchos están pensando ya en el tema, y traemos dos libros que podrán ser a lo mejor un apoyo para aquellos que a lo mejor están medio en desamor. El primer título es de Ricardo Cariaga, titulado ¿Por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto? A lo mejor algunos que dicen, no, pues que yo quiero mucho a esta persona, pero nomás no damos pie con bola, o no coincidimos, o pensamos diferente, pero nos queremos. Pues aquí está este libro de Editorial Diana que les estamos regalando por parte de Ricardo Cariaga, ¿Por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto? Y este libro de Tere Díaz Sendra, Cómo identificar a un patán. Acabamos de subir a iVoox, que es una plataforma en la que tenemos el programa Mundo Salud también, y también los programas de Tocando lo Divino en audio, donde usted podrá escuchar esta entrevista. Está buenísima, pero también buenísimo si lee el libro, porque este libro nos hace reflexionar sobre qué es una persona patán, sea un hombre o una mujer, no tiene que ser estrictamente vinculado a los hombres, y cómo esta persona a veces nos envuelve, y si ya estamos liados con esa persona, pues cómo pues o pintar raya o trabajar este tema, o si queremos encontrar pareja pero nos toca conocer una persona con las características que menciona Tere Díaz Sendra, pues ya tomar nota y tener cuidado, o decir adiós, gracias, o bueno, saber a lo que nos metemos, si es que sentimos mucho cariño por esta persona. Entonces, aquí está. También Editorial Diana, Cómo identificar a un patán, detecta un hombre abusivo antes de liarte con él, Tere Díaz Sendra. Ahí está para ustedes. Por favor, cuando se comuniquen vía WhatsApp aquí al de Guanatos FM, que es el 33 17 28 01 13, por favor especifiquen. Yo me anoto por el libro del patán o por el libro de Mi relación no funciona, por ejemplo, para que sean más específicos. Y los tendrán que recoger obviamente aquí en Fermín Riestra 1275, poniéndose de acuerdo con Israel, esperando que
que sean de su agrado estos títulos. Y también está disponible el WhatsApp de Tocando lo Divino, 3310745757. Bueno, siendo así, vamos entonces a iniciar la entrevista, le digo, con la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto, que nos va a hablar sobre las órdenes religiosas hospitalarias. Para empezar, Isabel, pues nosotros identificamos, una orden religiosa como un conjunto de personas consagradas, pueden ser sacerdotes, pueden ser religiosas, religiosas y religiosas, ¿cierto? Que, regularmente nosotros nos los imaginamos o los visualizamos en un convento, pero también históricamente tenemos entendido que se fueron, por ejemplo, al campo de la educación, y en este caso lo que nos reúne hoy es la salud, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que las órdenes religiosas son de origen medieval, ¿no? Entonces cada una se fue determinando por un cierto tipo de tarea. Las órdenes que son importantes aquí en nuestro medio, México o Nueva Galicia, pues fueron principalmente los franciscanos, que fueron los que les tocó realizar la investigación en esta parte occidente de México, que se dice que aquí en este convento de San Francisco, porque estamos muy cerquitas, en el centro de Guadalajara por Prisciliano Sánchez y 16 de septiembre, ¿verdad? Sí. Aquí en Guadalajara, Jalisco. Sí, decían que en la puerta de su convento proporcionaban los dos servicios, que eran dar comida a los hambrientos, pero también darles cuidado o atención en la salud. Eso es lo más remoto. Y hay otras dos órdenes también importantes para aquí, para la ciudad de Guadalajara. Bueno, otra cuestión es que estos evangelizadores franciscanos que les tocó atender toda esta provincia de Santiago de Jalisco, también fueron fundadores de los hospitales en las regiones o en las localidades indígenas, generalmente sostenidos por el apoyo de una cofradía y dedicados a la Purísima Virgen, ¿no? A la Concepción Purísima de la Virgen. Ellos fueron pues como los originarios. Después hay otras dos órdenes hospitalarias, que son los juaninos, por el Hospital de San Juan de Dios, que también se organizaron en torno a una cofradía, y cuyo hospital, para sorpresa de muchos de nosotros, llegó a siglo XX. ¿Qué es una cofradía? Es una asociación. En su origen casi siempre correspondía a una población indígena que tenía en común unos bienes, por ejemplo ganado o incluso dinero, que estaba para las necesidades principalmente religiosas o atender este mismo hospital. Sí, tenían un fondo común pues en el que se cuidaban los bienes para dar estos servicios. Bien. Entonces los juaninos también aquí iniciaron con una cofradía y llegaron hasta siglo XX. Y la otra orden religiosa muy importante aquí en la Nueva Galicia pues son la orden betlemita, que le da origen al actual Hospital Civil de Guadalajara, ¿verdad? Que conocemos. Así es. Sí, para aquellas personas que digan, ¿y ese hospital qué es o cómo es? Porque, es muy conocido en el mundo, según sabemos. Pero si usted dice, pues no tengo la menor idea, ¿por qué no teclea en su buscador preferido? Yo le iba a decir uno Google, ponga Hospital Civil de Guadalajara y va a ingresar a la página y va a saber un poquito más al respecto, también en redes sociales, porque es un hospital histórico que, no sé si sea el único, haciendo un paréntesis por lo que acabas de mencionar, que a pesar de sus 220 y tantos años que tiene de fundado, sigue funcionando ininterrumpidamente y ha crecido muchísimo. Sí, por cierto, este hospital que tenemos vigente es de una fundación del obispo Fray Antonio Alcalde de finales del siglo XVIII, y es alguna de las sedes históricas que tuvo, porque anteriormente pues estuvo ubicado en el centro de la ciudad de Guadalajara, en la zona del Mercado Corona, y también estuvo por ahí como una enfermería en las cercanías de lo que actualmente es el Teatro Degollado. Esta sería su tercera sede histórica, sí, ¿verdad? Y en el momento de su fundación pues se encontraba en las afueras de la ciudad de Guadalajara. En aquel momento, porque ahorita quien conozca el rumbo va a decir, no, es el centro. Es el centro, sí, efectivamente, pero en su momento pues
por cuestión del cuidado de la higiene se situó en las afueras de la ciudad de Guadalajara. Sí, y curiosamente nos llama la atención que para aquellos que han caminado por esas calles de, pues, ¿qué serán el Retiro? Literalmente la colonia del Retiro o el barrio del Retiro, como también se les dice. A partir de que el hospital termina, por así decir, por la calle Hospital, por la del Liceo, Jesús García, todas las calles ya van de bajada, porque precisamente se dice que estaba como en lo alto, no sé si de alguna loma o cerro, para que decían por ahí que los aires se llevaran las enfermedades o algo así, ¿no? Sí, las exhalaciones de las enfermedades. Sí. Y el mismo sentido también tenía el jardín botánico, no solamente proporcionaba plantas medicinales, sino que también tenía un sentido de acompañamiento para el que tuviera ahí un familiar enfermo, y la misma función pues era la de la iglesia de San Miguel de Belén, ¿no? Así es. Ahí el conjunto pues, y como dices, estaba en un nivel más alto que la ciudad, para que los vientos se llevaran los miasmas, decían, y de la enfermedad, para que no contaminara fuentes de agua, que eran las condiciones higiénicas que se cuidaban. Pero también está en el brazo más que entra más hacia la ciudad de Guadalajara, de la barranca de Belén. Por eso dices de las barranquitas inmediatas por el lado norte de los Alcalde Barranquitas, que ahora ya es una colonia o barrio también. Sí, bueno, ya están urbanizadas, ya no lo vemos así como en su expresión natural. Exacto. Pero es la zona de las barranquitas. Cierto. Qué interesante. Bueno, ya después de este paréntesis, adelante. Entonces, los ejemplos que nos estás dando son de la ciudad de Guadalajara. Y otro, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México, una orden importante fue la de los Hipólitos, ligados a uno de los hospitales más antiguos por ahí, también ahora en la zona céntrica de la Ciudad de México, está cerca de Bellas Artes. Es una iglesia y era un conjunto hospitalario. Es parte obligada de las visitas del centro histórico de la Ciudad de México. Bien, que tomemos nota. Y en ese momento no era la organización de los hospitales pues tal como la conocemos, sino que en un principio empezaron dando atención a todas las personas que lo necesitaran, y eran pues hay un conglomerado de necesidades, desde como un orfanato, también destinado a asilos para la vejez, para la gente. No se hacía distinción si eran enfermedades curables o incurables, entre ellas la locura, y entonces, bueno, estuvieron dedicados los Hipólitos al cuidado especialmente de los dementes. Así como los juaninos también, ¿verdad? Como los juaninos también, sí. Y que también están dedicados a enfermedades incurables. Es el caso de su hospital de aquí de la ciudad de Guadalajara. Qué interesante. Bien, y eso se pueden decir que son los más destacados. ¿Hay en algún otro estado del país que tú ubiques que hay alguna orden religiosa destacada que también con respecto tuvo alguna situación pues similar a las que mencionas? Bueno, hay órdenes muy importantes que corrieron, por decir, a lo largo de todo el país, como los franciscanos, los agustinos, los dominicos. Y en algún momento pues sí les corresponde hacer la función de dar apoyo a la salud, aunque no son como órdenes especializadas, ¿verdad? Sí. Entonces las que hemos mencionado son como las más importantes, incluso los betlemitas, ya lo habíamos dicho también, no son una orden de origen europeo, sino americano, nacen en Guatemala. ¿Sí? Sí. Qué interesante. Sí, a excepción de todas las que vinieron pues del continente europeo, esta nace en Guatemala, en América, y pues con esta función de fundar hospitales que sí hay en la República. ¿Todavía? Otros lugares supongo que siguen existiendo, bueno, como el de la ciudad de Guadalajara, pero este es un caso pues como especial, ¿no? Porque se ha mantenido y ha alcanzado lugares muy importantes en el ámbito latinoamericano en la atención de la salud. Interesante. Y bueno, y como dices, por ejemplo, los que venían de Europa, como los franciscanos, por ejemplo, me imagino que la misma labor hacían allá en el viejo continente. Me imagino que sí, que estuvieron, pero bueno, es como decir que hacen una historia aparte, pues, ¿no? A raíz de que vienen aquí a México. Por la colonia, por la conquista. Sí, por la colonia, por la conquista, y pues hay
quien puede visitar también el hospital o el convento de Santiago de Querétaro, que también fue importante. Y pues es que en una sociedad que no tenía quien brindara la atención, era una de las cosas principales a las que se podían dedicar, ¿sí? Esta cuestión, te digo, de los franciscanos, pues se expandió por toda la Nueva Galicia a través de los hospitales de indígenas principalmente. Pues ya nos queda claro que como que su objetivo como parte de la conquista, imagino que a la vez evangelizar. Sí, ¿verdad? Sí, era abrir estos hospitales para indígenas. Sí. Pues nos queda claro. Y por ejemplo, imaginemos, sea un hospital que sea, ¿qué labor estas órdenes realizaban? Es decir, ¿lo administraban, atendían enfermos o a qué se dedicaban en particular? Pues en el caso del convento de San Francisco se decía que daban la atención especialmente ellos. En el sentido de los hospitales, pues se organizaban. Su función era más bien la de organizarlos, de vigilarlos, su funcionamiento, pero como creo que aquí se aprovecha pues la tradición indígena, en la que se da el servicio social por parte de la misma comunidad, sí, y se turnan por días o por semanas, sí, quienes van a estar rolándose en la atención de los enfermos, porque es imposible. Otra cuestión es, sí, que las órdenes religiosas, a partir de 1750, que cambia la dinastía española y impone otra forma de gobierno, empiezan a tener dificultades, sí, porque se les empieza a restringir el acceso de nuevos miembros, sean mujeres o hombres, incluso se intentan cerrar algunas órdenes religiosas. Tenemos el caso pues de los jesuitas, a las que, sí, se les hace un proceso de enriquecimiento y por lo cual salen de América. Entonces un poquito una política agresiva. Pero regresaron, ¿no?, los jesuitas. Sí, en el caso de Guadalajara, porque la misma sociedad lo solicitó, pero en las etapas en que se impusieron estas reglas, sí sirvió para que se bajara, por ejemplo, el número de miembros que tenía un convento. Entonces, realmente pensar que ellos personalmente hacían la atención es difícil. Generalmente tomaban los cargos administrativos, como es el caso de la orden betlemita, en la que era, por ejemplo, por decir ahorita, el prefecto como un tipo director del hospital, y luego había la supervisión sobre médicos, sobre cirujanos, pero ellos expresamente no eran el médico ni el cirujano, llevaban la administración económica del hospital y el cuidado religioso. Entonces, ¿qué contrataban? Bueno, no sé si en aquellos entonces ya había médicos, sí, o personas que se especializaban en atender las enfermedades. Así es. ¿Qué otra clase de personal contrataban o iban de ahora sí, como dices tú, hacer la labor social? Pues realmente había otra función que hacían los hospitales, incluyendo el de Belén, era el de dar escuela para niños. Entonces había un maestro escuela, había un religioso de mayor edad, provecto se dice, mayor, de los mayores que tuviera el convento, para estar al cuidado de la zona de mujeres, porque por ejemplo una diferencia es que el hospital de Belén del centro no atendía mujeres. No atendía mujeres por la cuestión de que era una orden religiosa. Los religiosos tenían prohibido ver o atender a las mujeres, pues, entonces sí, no tenían acceso pues al hospital. Se dice que se les consultaba externamente, o sea, como es también una práctica de la actualidad, o sea, vienen a consulta externa y se retiran, no son encamadas, no son hospitalizadas. Y por ejemplo, para el nacimiento de este hospital extramuros de Belén, el actual Hospital Civil Viejo, se solicitaba que el hospital de dementes admitiera mujeres, por ejemplo. ¿El de dementes? O sea, era una zona que nace en el Hospital Civil, ahora Fray Antonio Alcalde, sí, con dos áreas separadas por sexos para enfermos mentales. Y es una de las necesidades que vio la sociedad, sí, de mediados del siglo XVIII, que hicieron necesario la apertura de este nuevo hospital. Y ahí la manera en que se resolvió es que se hicieron dos entradas, una entrada que decimos la más antigua por el poniente,
en la zona de la Escuela Antigua de Medicina, en donde estaba el ámbito de los religiosos, y ahí era la de hombres, pero la de mujeres era por la parte posterior, en la parte media del hospital, y con un pórtico que actualmente se encuentra por la calle de Oriente de Coronel Calderón, se hacía el ingreso de mujeres. Y era un área cerrada como un convento, en la que no accedían los religiosos ni los empleados del hospital. Entonces decía que había 3 mujeres a cargo de las enfermas, que 2 cubrían como la función de enfermeras y una tercera que les hacía la alimentación o el atole, que era lo que como normalmente se definía de alimentación. Ajá. Esa es la manera como se hace una zona de mujeres, novedosamente, porque no existía en los anteriores hospitales de Guadalajara. Ajá. ¿Cómo de qué siglo estamos hablando en este momento? Estamos hablando de la traslación del hospital a finales del siglo XVIII, el año de 1792. Oh, pues qué interesante. Y en este caso mencionabas que los betlemitas estaban en ese momento en el hospital civil, ¿verdad? Sí. Bueno, que es el hospital, el Real Hospital San Miguel de Belén, ¿no? Ajá, sí. Creo que cuando pasa se le pone el nombre oficial de Hospital Real General, en el sentido de que es para toda la sociedad y no únicamente para indígenas o para alguna sola clase. Generales para españoles todos. También. Sí, había españoles, había sala de españoles desde también la sede anterior, pero esa es como la diferencia, ya nace con para llenar nuevas necesidades, pues el hospital de Belén. Pues me imagino, Isabel, que las mismas circunstancias, las necesidades, epidemias, enfermedades, obligaron a que, por ejemplo, si no veían mujeres, pues las empezaran a ver y a lo mejor atender más, o a lo mejor ir rompiendo tabúes o criterios que tenían ellos a nivel de su orden, ¿no? Sí, de hecho, una cuestión de presencia repetida de epidemias es la que hace que se piense en trasladar el hospital a las afueras de Guadalajara, porque anteriormente pues estaba a una calle de lo que era la catedral, o sea, muy céntrico. Entonces, sí, estos 2 lugares que cumplieron función de sepulturas, pues dicen que llevaban la infección de estas epidemias a toda la ciudad. Entonces se dice que eso las agravó. Y en tiempos precisamente del obispo Fray Antonio Alcalde es cuando se piensa en sacarlos de esta zona céntrica hacia las afueras de la ciudad. No, pues muy interesante, porque a veces uno no entiende ya cuando están las cosas. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, pero ya casi nos vamos a un corte, no sé si nos lo puedes responder de manera concreta o nos vamos a la siguiente pausa. Con relación a, por ejemplo, ¿por qué en hospitales, no sé si en el de la Ciudad de México o el de Querétaro no sé si seguirá funcionando, que mencionabas, se hablaba de grandes galerones con una N cantidad de camas, una tras otra, así como algunas personas habrán visto películas sobre guerras y recordarán que se ven grandes salas, hasta camas una enfrente de la otra, ¿no? Sí. ¿Qué objetivo tenía? Porque a veces personas que quizás no recuerdan estos conceptos anteriores piensan que el hecho de tener las camas así pues es deprimente, o que no se cuida la intimidad del enfermo, o ¿por qué eran así? Bueno, creo que la respuesta no es muy breve. Entonces, es para optimizar el espacio, lógicamente para abaratar las construcciones y porque es como el nivel de la técnica arquitectónica que se manejaba en ese momento. Bien, pero pues podemos ampliar más regresando a la pausa. Bueno, entonces amigos, no se nos vayan, preguntas, comentarios, bienvenidos aquí al WhatsApp de Guanatos FM, que con mucho gusto, repito, para aquellos que no lo tengan a la mano, que es 3317-280113, 3317-280113, y el de Tocando lo Divino 3310745757 a su disposición. Esperamos entonces sus comunicados para poderlo leer regresando del corte.
guanatosfm.net. Sor Juana Inés de la Cruz dedicó su vida a la educación y la escritura, pero sobre todo buscó transformar la condición femenina de su época a través del conocimiento. Por primera vez, la Cámara de Diputados entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para honrar a las mujeres que trabajan contra las desigualdades actuales a través de la educación, la cultura, las ciencias o la política. Consulta las bases en la página www.diputados.gov.mx/preseas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. Sintonizas la estación local del mundo. guanatosfm.net. Líder mundial en radio. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Quienes las emiten y no... Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos a Sergio Mendoza que nos saluda, nos están escuchando desde la zona centro. Pues ya estamos aprendiendo más sobre la zona centro de Guadalajara, para quien la conozca, y bueno, para quien no, pues ya sabemos un poco más. Fabiola López nos saluda al programa. Nos están viendo desde... no dice que nos están viendo solamente, no dice la ubicación. Y se anota para el libro del Patán. Claro que sí. Julio Contreras también está participando. Nos saluda. Y dice que nos miran desde Ciudad de México. Qué tema tan interesante, sobre todo en historia. Pues ahí está el dato que ya nos dieron para Ciudad de México, que es obligado. Espero que ya lo hayan visitado. Si no, si tienen oportunidad, por favor háganlo. También tenemos a Valentina González, nos saluda, nos están viendo y es un gusto estar aquí con nosotros, muchas gracias. Gustavo Valadez, saludos, también nos están escuchando en Zapopan y se anota para el otro libro que no es el del Patán, que es de por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto. Les recuerdo nuevamente los WhatsApps para que estén al pendiente. Y son 3317-280113, 3317-280113, que es el de aquí de Guanatos FM, y 3310-745757, que es el de Tocando lo Divino. Vamos a ver si hay algún otro comunicado por parte de nuestros amigos en el WhatsApp de Tocando lo Divino. A ver, estamos aquí abriéndolo. A ver si hay otro comunicado, sino para continuar con la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto, quien, como ustedes ya escucharon, es experta en historia y también pues en arquitectura. Ahora sí que todo mezcladito. Bueno, vamos a seguir entonces. Aparentemente todavía no hay comentarios. Ahorita vamos a ver a nuestros amigos que nos están viendo vía Facebook. Pero por lo pronto, Isabel, nos estabas mencionando... algo de la respuesta, bueno, porque eran esos galerones con muchas camas, pero creo que ibas a ampliar la respuesta. Sí, en lo particular se dice que el proyecto del Hospital de Belén de Guadalajara, sí, este Hospital Civil Viejo, está inspirado en un proyecto de un hospital italiano, que maneja el panóptico, es decir, una parte central
que en este caso se dedicaba a dar misa, sí, abierto hacia todas las salas del hospital. Ajá. Y en un convento, pues en un hospital de corte religioso, sí, pues esta era una actividad principal. sí, Y este era el sentido de que todas las salas miraran hacia un punto central. claro, La cuestión de los galerones, como dicen, era una cuestión de abaratar el costo, sí, del hospital, porque esta bóveda en cañón, o sea, sostenida entre dos muros, sí, es muy fácil, es muy sencilla de hacer, es económica, y también pues se podían hacer las grandes salas ajustadas a las necesidades de salud de la población de Guadalajara. Uh-huh. De hecho, en las descripciones se dice que las primeras camas eran de material. ¿Cómo que de material? O sea, ¿de cemento? Como de cemento, de ladrillo, de qué serían? Sí, de adobe, ¿no? Pues como el hospital en su mayor parte. ¿Y no tenían colchón ni nada? Se decía que se les ponía por allí algún colchón sí hecho de paja o de una cuestión así, y también usaban los cueros para protección, por ejemplo, de los derrames de fluidos del tipo que fueran, y tenerlos como protegidos. Después se cambiaron a camas de metal, por ejemplo, que eran más fáciles de mover o de sacudir o de tener limpias. Y bueno, pues va cambiando conforme los tiempos. Pues sí. El hospital, porque para que sobrepase los 200 años ha tenido que registrar muchas transformaciones. Muchos cambios, sí, adaptarse pues a la modernidad, ¿no? Modernidad. De alguna manera, en la medida de lo posible, porque a veces es difícil, porque bueno, como aquella política, no voy a mencionar el nombre, que dijo alguna vez que cierta universidad mexicana era un monstruo, Universidad Nacional, pues este hospital, el antiguo, porque falta el civil nuevo, uh-huh, que se tiene otra historia y otra arquitectura, es todo un monstruo, porque ha crecido. Para aquellos que no lo conocen, hasta en Google Maps pueden ponerle en Jalisco o en Guadalajara, Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y van a ver el mapa visto desde arriba, y es una pequeña ciudad. Yo creo, ¿cuántas manzanas abarcará? Unas 6 u 8. Creo que sí, unas 6 o 8 manzanas. Sí, ¿verdad? Pero bueno, a mí lo que me llamaba la atención, que en medio de todo el mayor uso fue el funerario, reconstruyendo la historia del hospital. Ajá, como lo hemos hecho para los siglos XVIII y XIX. Sí. El hospital ocupa una parte mínima y está rodeado por una serie de espacios funerarios. Uh-huh. Porque bueno, para empezar, los hospitales coloniales tuvieron adjuntos el hospital y el cementerio, y en este caso, sí, bueno, que el propio proceso de reforma, sí, o de secularización de los cementerios llevó pues un camino en el que se abrieron distintos espacios, ¿no? Esos son los que el mejor, sí, ejemplo de la secularización de cementerios en Guadalajara está alrededor del Hospital de Belén. Sí, ¿verdad? Porque bueno, ahora el Panteón de Belén, que pues se llenó rápido, ¿no? Uh-huh. Cuando en 1800 se habrá llenado, que son las tumbas más antiguas, o todavía alcanzó principios del siglo de 1900. Bueno, la entrada generalizada ocupó menos de un siglo, porque esta parte del hospital, uh-huh, nace alrededor de 1844, ya con habilitada la capilla y todo, y antes de que termine el siglo, ya está en funciones. En 1896 se cierra de, uh-huh, manera simultánea, sí, a la apertura del Panteón de Mezquitán. Sí, y ahora lo administra un municipio, en este caso el municipio de Guadalajara, sí, es el que se encarga y hasta hacen recorridos turísticos. En octubre sobre todo asustan personas por si quieren ir. Si son cardíacos, mejor no se los recomendamos. Ajá. Sí, pero como, sí, dices, anteriormente fue un servicio cuidado por el Estado, uh-huh, hasta la construcción y habilitación del hospital, del Panteón de Mezquitán, sí, que ahí se hace el traspaso de la autoridad estatal a la municipal, que compra el Panteón de Mezquitán. Que también me imagino eran orillas. Era orilla, exactamente. También, imagínense, para, sí, aquellos que conocen Guadalajara, sí, qué barbaridad, cómo ha crecido en nuestra ciudad. Y continuando con esto de las órdenes religiosas, Isabel Eugenia, bueno, estamos hablando de 1700, ejemplificando mucho lo que es el Hospital Civil de Guadalajara. ¿Hasta qué año o etapa
ellos siguieron, pues ahora sí, administrando, actualizando, porque tú estás hablando de algo muy importante, la secularización, es decir, donde el Estado, es decir, el gobierno, toma poder. No sé si habrá tenido que ver lo de las leyes de reforma de Benito Juárez, o en qué momento fue. Bueno, realmente el proceso viene desde España, desde mediados del siglo XVIII, 1750. Yo te hablaba de un cambio de dinastía que es medio más hereje que el anterior, y entonces entra un poquito en conflicto con la iglesia y sus usos, y entonces se dice que cuando hacen las primeras poblaciones al norte de la península ibérica, tienen más oportunidad de hacerlas planeadas, y en ese momento se escoge ubicar a los cementerios en las afueras, y ese ejemplo se quiso imponer aquí también en América. Y los primeros cementerios en las afueras se hicieron en Perú. ¿Y en las Cuba. ¿Afueras? Sí se considera que estaba en las afueras de imagino que sucedió lo mismo. Población. Sí, o sea, inmediatamente crecieron las ciudades. Son alcanzados, por el crecimiento de las ciudades, y pues lo que se hace es que se siguen trasladando, ¿no? Se siguen trasladando. Claro. Y oye, bueno, eso ya no lo comentaste, si nos queda claro. Entonces, pero no te contesté lo principal que me dijiste de hasta cuándo. Lo que pasa es que cierto. El traslado de la orden betlemita se acompaña al surgimiento del hospital civil, pero creo que allá hay ciertas dificultades. Desde antes de realizar el cambio hay mucha supervisión sobre el funcionamiento del hospital de Belén, porque se le acusa de malversación de fondos. ¿A quién? A la orden betlemita. Entonces, cuando se les hacen las inspecciones, porque había supervisiones que se decía que en un principio se hacían pues sin ningún cuidado, y se les firmaba y se les aceptaban las declaraciones que quisieran, a partir de 1784 1786 se vuelven muy rigurosas, y entonces se les piden comprobantes, y se les pide que muestren pues todos los documentos, los libros de gobierno, todo lo que tienen, y entonces aparentemente se les demuestra malversación de fondos. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, ellos se inconforman y se van a la Audiencia de México a defenderse, pero en realidad también es como un tipo huida, porque se llevan sus archivos, se va la mayor parte de la congregación, y dejan desatendido de hecho el hospital viejo. Por ahí en alrededor del cambio de siglo, en 1807, creo que están peleando la sede anterior del hospital, y creo que otro punto de conflicto es que quieren manejar también la entrada de las sepulturas, que se originaba pues por la muerte de los enfermos, y como el hospital está administrado por la diócesis, por el obispo, creo que allí también hace un conflicto por ese tipo de entradas económicas, y finalmente sí abandonan el hospital la orden betlemita, y al parecer entran a sustituirlos los franciscanos. Eso es a principios del siglo XIX. 1800, 1800, no sé, hasta 1830 se establece una dirección del hospital que ya no depende de religiosos. Interesante. Y a partir de ahí, cuando ya se hace cargo el gobierno, todavía estaban, ya no estaban los españoles, ¿verdad? Estábamos un estado independiente. Estábamos en el, de hecho la primera gran restauración que se le hace al hospital ya se hace por el primer gobernador del estado de Jalisco, que es Prisciliano Sánchez. Es el primero. Que dice sabemos por qué se llama la calle así. Que dice, le llega la queja del capellán de Belén, en el sentido que el hospital se está arruinando, y que si no se interviene pues se va a perder. Entonces él
busca la manera de hacer esta reforma material, esta transformación, esta restauración del hospital, bueno, que dicen que es tan grave, invirtiendo el dinero que se dice se consiguió de vender las alhajas de precisamente la iglesia de San Miguel de Belén. O sea, no se le despojó, sino que se dejaron las necesarias y el resto, porque normalmente el obispo Fray Antonio Alcalde fue muy generoso y les dotaba, o sea, en exceso. Entonces dice que el propio capellán fue el que le propuso este plan, que se venden estas alhajas, que se restaura el hospital y que pues es la primera gran intervención mediante la cual pues llega hasta nuestros días. Una duda, ¿de qué alhajas estamos hablando? Porque de alhajas me suena a collares, pulseras. ¿Estás hablando de las alhajas o los ornamentos que estaban en los altares? Porque para quien visite ese templo de Belén, y eso es una curiosidad interesante, ahorita está muy, o sea, no se ve ricamente adornado, se ve muy austero. No, se refiere a todos los utensilios, por ejemplo, para efectuar las misas, a las lámparas, efectivamente, eso es lo que se llama alhajas en el sentido pues religioso. Y efectivamente está muy austero, pero a mí me da la impresión el templo de San Miguel de Belén de estilo franciscano más que betlemita, ¿no? O sea, parece franciscano por todas las devociones, todas las imágenes que están presentes. Sí, porque tiene muchos pequeños altares. Está el altar principal, pero si uno se pone a mirar detenidamente, ves varios altares diferentes y todos con diferentes advocaciones. Y pues son de madera, ¿no? Los altares. A ver. Creo que los principales sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque se ve que son de madera y como que están trabajados, pero como te da la impresión como que había algo y ya no está. Bueno, también a mediados del siglo XVIII se hizo una transformación en lo que muchas cosas que eran de oro o valiosas se cambiaron por cantera. Eso fue generalizado en todos los templos de Guadalajara durante el periodo del obispo Aranda y Carpinteiro. Y sí fue en el sentido de que en medio de las revoluciones se aprovechaban de esos tesoros de la iglesia, ambos bandos, o sea, de hecho, tanto conservadores como liberales, incluso de otras cosas, ¿no? Para utilizarlas como capital o como armas. Sí, entonces bueno, de ahí también otra información muy interesante que nos estás dando, la verdad. Y estas órdenes, bueno, entonces pasó que los betlemitas abandonaron, bueno, se fueron. Entonces ya pasa a lo que es este gobierno independiente, el primer gobernador Prisciliano Sánchez. ¿Quién administra? ¿Son funcionarios? ¿Son personas que reciben un sueldo? ¿O todavía? Porque me sigue saltando la duda si ya estaban organizándose, pagando sueldos a médicos, porque sabemos históricamente que grandes especialistas, que también cuyos nombres adornan las calles de Guadalajara, por lo menos, estuvieron yendo, se formaban en Europa, que antes eso se estilaba, ¿verdad? Iban a Francia y estudiaban y se venían para acá a poner en práctica todos sus conocimientos. Sí, de hecho, desde que se hace el cambio de la sede del Mercado Corona hacia allá, que te digo que se supervisó pues muy detalladamente la administración betlemita, entre otras cosas también se revisaron los empleados y los salarios. ¿Por qué? Porque en ese momento se decía que era estratosférica la suma que se les pagaba a comparación de las entradas que tenía el hospital. Entonces, repitiendo o iniciando una práctica que se ha repetido después en toda la historia del hospital, pues se recortan empleos. Lo que se dice, por ejemplo, es que detectaron que desde 1786 y con toda la supervisión que le estaban haciendo, y en medio de un año del hambre y de enfermedad en Guadalajara, se aumentaron salarios a la mayoría de los empleados del hospital.
Y entonces cuando se les llama a cuentas, dicen los mismos administradores que lo que pasa es que en esta situación de epidemia pues no había mucha gente que quisiera emplearse en el hospital por a estar atendiendo a las personas víctimas de esta epidemia precisamente. Entonces que ese fue el motivo que tuvo para elevarles los salarios, pero con esta revisión que sucede como 7 años después, en 1793, en la víspera del traslado a aquella otra sede, se cancelan esos aumentos y la gente que estaba trabajando sin tener, por decir, sin estar formalmente contratada o con el visto bueno de las autoridades, también se les rechazó en la siguiente sede. Pero sí había salarios, de hecho están las listas de los médicos que ganaban, creo que el aumento fue como de 50 pesos entre 350 a 400, pero estamos hablando de que en el momento los salarios eran anuales. Sí. Ajá. Entonces, pues viene toda la serie, cuánto ganaba el cirujano, cuánto ganaban los lavanderos, cuánto ganaban los sepultureros, cuántos ganaban los atoleros, ¿no? Los que daban las comidas, los vacieros, porque el hospital en su intento de ser autosuficiente criaba gallinas o borregos para la alimentación de los enfermos. Entonces tenía que tener el personal adecuado para realizar la matanza y trocear toda esa carne para proporcionar la alimentación de los enfermos. Fíjense que, o sea, todo lo que se debe de contemplar. Y bueno, ya nos quedan como 8 minutos más o menos o 7 para culminar este tema contigo, Isabel Eugenia. ¿Qué pasa después entonces? Si dices que esto fue en 1700 y fracción, entonces ya no, a esta nueva y última sede, que es la actual, que está por las calles de Belén y Hospital, ¿ya no llegan los betlemitas? ¿Ya no les tocó estar en esta sede? En el traslado sí están presentes. De hecho, yo te decía que hasta 1807, es decir, ya hasta estaba 1807, allá hay un conflicto por la cuestión de que ellos se ven perdidos pues en la administración del nuevo hospital, pero entonces quieren rescatar pues las propiedades o los recursos que tuvieran independientemente del hospital. Y por ahí por 1807 todavía, pero pues ya no están pues al frente del hospital ellos. Y después, porque bueno, sabemos que en la actualidad, para quienes lo conozcan, hay, por ejemplo, una congregación de religiosas josefinas. Ellas, ¿cuándo llegaron y por qué motivo están? Porque aquí hay algo muy curioso, hasta paradójico, podríamos decir, porque se supone que el gobierno estatal, y por eso inclusive ya desde 1997 es un organismo público descentralizado, este ejemplo que estamos relatando, el Hospital Civil de Guadalajara, y sin embargo hay religiosas josefinas. Entonces, ¿ahí qué pasa? No sé si en el de la Ciudad de México suceda lo mismo, ya nos dirás ahorita. Sí, lo que pasa es que cuando viene la reforma, pues está en contra de todas las organizaciones religiosas. Y especialmente pues se viene el problema porque no hay quien atienda los hospitales aquí y en la Ciudad de México. Y entonces lo que se busca y lo que busca el gobierno de la Ciudad de México es que vengan otro tipo de organizaciones o congregaciones más laicas a atender todos estos lugares. Por ejemplo, en el periodo que yo observo el desarrollo del hospital, que son los siglos XVIII y XIX, están las Hermanas de la Caridad a mediados de siglo y están más o menos 30 años en el hospital y vienen por un acuerdo, vienen por una especie de contrato. A México las trae Benito Juárez. Y entonces ellas... ¿Benito Juárez? ¿El propio Benito Juárez? Sí, por esto, por esta razón que se están arruinando los hospitales de todo el país. Entonces, con el Hospital Civil de Guadalajara hay un contrato en las que ellas reciben un salario simbólico y en las que también se les dan otras seguridades, por ejemplo, de atención en su enfermedad o atención en su muerte. Son las cosas que se acuerdan entre ellos. Y están las Hermanas de la Caridad de los años 40 a los 70 más o menos en el hospital. Y cosa muy sorprendente porque pasa aquí y en otros lugares, cuando han estado las mujeres
de estos tipos, de estos grupos a frente del Hospital Civil y de los hospitales han trabajado sin números rojos. Vinieron y otro acuerdo fue que tenían poderes plenos. Ellas vigilaban todos los bienes del hospital, todos los insumos, toda la alimentación, se hacían cargo de todas las salas, aunque ellas no podían personalmente encargarse, por ejemplo, de la maternidad, por el mismo inconveniente que tenían las órdenes de hombres. Ellas, como mujeres o vírgenes, no podían estar en la sala de maternidad, pero sí administraban todo el hospital. Entonces se dice que en los años que ellas estuvieron, embellecieron el hospital, porque le pusieron en muchos patios interiores jardines que no, como los conocemos ahora, no existían en el proyecto inicial. Es obra de las Hermanas de la Caridad. Se dice que dieron tan buenos resultados que un hospital de Morelia solicitó el reglamento con el que se manejaban ellas para poder imponerlo también allá. Qué interesante. Entonces es el caso también de las hermanas Josefinas, que también están pues más en la actualidad en este siglo XX en el hospital, y también pues con unos personajes muy sobresalientes como la Madre Aldape, ¿no? Sor Carmen Aldape. De la que tuvimos por ahí una conferencia en los últimos años, porque hay una especialista en esta orden josefina en el hospital, y interesado también en el reconocimiento de este personaje. Pues muy interesante. Pues ya nos tenemos que despedir, Isabel. El tiempo se fue rapidísimo, pero no sé si nos quieres dejar algún correo de contacto por cualquier duda o comentario que te quieran hacer. Mi correo es Isemefaust, Isabel Eugenia Méndez Fausto. Por eso Isemefaust. No Isa de Isabel, sino Isabel Eugenia Méndez Fausto. Isemefaust hasta la T @yahoo.com. Isemefaust@yahoo.com. Perfecto. Entonces ahí está. Tengo a Rodrigo del Olmos, nos saluda, nos están viendo desde Zapopan, interesante la historia de los hospitales. Ceci Torres nos saluda aquí al programa, nos están viendo en Zapopan. ¿Cuándo podemos hablar de la antigua morgue en Guadalajara? Aquí tenemos al experto. De los rituales funerarios, no, de lo que se están perdiendo, estén pendientes. Yo creo que la vamos a andar agendando a Isabel Eugenia para noviembre, y tenemos un tema muy interesante que traemos en manos. Ahorita le vamos a hacer la propuesta, a ver si nos la acepta. Y pero Ceci, toma en cuenta que sí lo vamos a hacer. Es concedido, deseo concedido. Rolando Ávila también nos saluda, nos están escuchando en Zapopan, un cordial saludo para ambas, y ya nos tenemos que despedir. Entonces quiero mencionar los ganadores de los libros que vamos a obsequiar el día de hoy. El libro de Cómo identificar a un patán se lo lleva Fabiola López. Fabiola, espero que te sea de mucha utilidad, o si se lo regalas a alguien que lo necesite, que le sea de mucha utilidad. Para quien lo quiera comprar, de Tere Díaz Sendra, Cómo identificar a un patán, detecta un hombre abusivo antes de liarte con él, de Editorial Diana, de Tere Díaz Sendra. Y el otro libro, Gustavo Valadez se está anotando a este libro de Ricardo Cariaga, ¿Por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto?, también de Editorial Diana, que ahí está a su disposición. Ambos, por favor, tanto Gustavo Valadez como Fabiola López, por favor recogerlos en el transcurso de aquí hasta antes del próximo miércoles en Fermín Riestra 1275. Por favor, comuníquense al WhatsApp de aquí del programa 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, con Israel, y ya se ponen de acuerdo para recoger su obsequio, que esperamos que les guste mucho y les sea muy útil. Pues ya nos despedimos. Gracias, Isabel Eugenia, que tengas bonita noche. Gracias. Gracias. Ya nos veremos en otra ocasión con ella, y su servidora y amiga Karina Rivera. Muchas gracias por habernos visto por Facebook Live a través de la página o de la fanpage de Tocando lo Divino, también aquí por guanatosfm.net, y ya saben que después vamos a subir el programa para que ustedes lo puedan disfrutar una y mil veces, las que quieran, o compartirla con sus seres queridos. El chiste es que llegue a todos lados y a todo el mundo, y estamos a sus órdenes. Que tengan una bonita noche y que descansen. Hasta luego.
Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos tocando. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.